la rivalidad internacional por la República Dominicana desde su independencia hasta la anexión, reconquista, independencia y ocupación haitiana. La vida de la colonia de Santo Domingo había experimentado numerosos avatares desde 1795 y esta situación de inestabilidad llevó a la inmigración a muchos de los elementos más relevantes de la sociedad criolla, tanto en el aspecto político como en el económico y el cultural. La descripción que hizo de la ciudad de Santo Domingo a comienzos del siglo XIX un visitante extranjero llamado C. Robin nos da la presentación como una ciudad estancada y despoblada, en la que vivían tan solo unas 6,000 personas pobres y desgraciadas. A pesar de la reducida población con que contaba la capital, la colonia tenía recursos más que suficientes para poder progresar, así que las causas del estancamiento debían ser otras. El viajero no dudó en afirmar con respecto a los dominicanos que el hábito que tienen de no trabajar es tal que ni una sola de estas personas cuida ni el jardín ni su casa. Quizás esta baja actividad económica se pueda explicar por el hecho de que la mayoría de la población de la colonia era rural y practicaba una economía de subsistencia, por lo que se autoabastecía en gran medida y no entraba en el mercado como consumidora de otras mercancías debido a su escaso poder adquisitivo. La propia ausencia de demanda era probablemente la causa de que, como también señaló Robin, la mayoría de los alimentos tuviese buenos precios, con excepción de las legumbres. Otras causas del modo de vida de esta sociedad eminentemente rural va desde la decadencia de la economía azucarera durante el principio del siglo XVI hasta las consecuencias del monopolio comercial español y la dureza del sistema impositivo colonial, aunque también resulta plausible la explicación que le dio un campesino dominicano al oficial francés L. de la Fosse. Ah, señor, la crianza aleja la labranza. Efectivamente, la base económica de la colonia desde el siglo XVII había sido la ganadería y los hatos, grandes y pequeños, que se extendían por toda la parte oriental desde la isla y acaparaban la mayor parte de la mano de obra disponible en el campo, incluyendo la de los esclavos. La Reconquista Dominicana, 1808-1809. En 1808, Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII tras la caída de Godoy y Napoleón, cuyas tropas habían entrado en España con la excusa de ocupar Portugal. Se valió de la crisis política interna para confinar en Bayona a toda la familia real española y poner en el trono a su hermano José. Tras el estallido de la sublevación popular en España contra la invasión francesa, se produjo la consiguiente reacción de los territorios españoles de América en pro de la causa del depuesto Fernando VII. En Santo Domingo, aunque estaba bajo dominio francés, pronto se conocieron
estos hechos y la constitución en España de una Junta Central Suprema que declaró la guerra a Francia. Algunos ateros importantes, así como numerosos sacerdotes que incitaron a la población a luchar en nombre de la hispanidad, alentados por la defensa de su catolicidad y en favor de la restauración de la monarquía, planearon la reconquista de Santo Domingo para España. Cerca de 1,200 hombres, 300 de los cuales habían sido enviados por el gobernador de Puerto Rico, encabezados por uno de los ateros más ricos de la colonia, llamado Juan Sánchez Ramírez, se enfrentaron en noviembre de 1808 a las tropas francesas, que fueron derrotadas en la batalla de Palo Hincado. La ciudad de Santo Domingo fue tomada con ayuda de una escuadra inglesa el 8 de julio del año siguiente, y con ello se constituyó de nuevo la colonia bajo la soberanía española. La Junta Central nombró capitán general a Sánchez Ramírez, y en 1810 se dispuso por medio de 2 decretos el restablecimiento del arzobispado, el cabildo catedralicio y la Universidad de Santo Domingo. Para aplicar estos decretos fue designado como comisario regio el dominicano Francisco Javier Caro y Torquemada. Tras la muerte de Sánchez Ramírez en febrero de 1811, ocupó interinamente el cargo de gobernador Manuel Caballero, quien recibió un informe confidencial del Consejo de Regencia que había reemplazado a la Junta Central. Dicho informe, que contenía una información preocupante para la colonia, había sido enviado al Consejo el 12 de agosto de 1810 por un agente español que se encontraba en la isla de Guadalupe, una de las Antillas francesas. En él se informaba de las supuestas actividades del general Rigaud, un jefe mulato que tras abandonar Haití habría recibido en Francia un encargo del propio Napoleón, consistente en ofrecer a Pétion el reconocimiento de la independencia de Haití. A cambio, debía recibir a los emigrados franceses que habían sido expulsados de Cuba como consecuencia de la invasión de España por las tropas napoleónicas. El objetivo de esta operación no era el regreso definitivo de estos refugiados al antiguo Saint-Domingue, y mucho menos la recuperación de sus propiedades en la isla. El plan preveía la reunión de todos ellos en ese punto, para posteriormente atacar la isla de Cuba, donde esperaban contar con apoyos importantes, aunque la amenaza, verdadera o no, se cernía más bien sobre Cuba. Caballero se alarmó ante la precariedad de sus medios defensivos, que se limitaban a los pocos recursos con los que había llevado a cabo la reconquista. Por esta razón, se dirigió a los capitanes generales de Puerto Rico y Cuba en demanda de ayuda, pero fue en vano. En abril de 1811, Carlos de Urrutia fue nombrado nuevo capitán general de Santo Domingo, aunque no tomaría posesión de su cargo hasta 2 años después, debido a las gestiones que lo retuvieron en Cuba durante 9 meses. Urrutia tenía órdenes del Consejo de Regencia de reunir 50,000 pesos para comprar los pertrechos militares imprescindibles, cantidad que la Capitanía General de Cuba no le prestó, al no poder contar con el respaldo económico de los situados que debía recibir de México y Venezuela, que se encontraban ya en estado de insurrección.
Finalmente, Urrutia obtuvo un empréstito de 45,000 pesos en enero de 1813 de una sociedad mercantil de La Habana, con garantía de la Real Hacienda y todo tipo de avales oficiales. El estancamiento de Santo Domingo durante la España Boba, 1809-1821. El periodo que va desde 1809 hasta 1821 significó un claro estancamiento en casi todos los ámbitos por los que es conocido en la historiografía dominicana con el nombre de la España Boba. En esta etapa, la población de la colonia era aproximadamente de 70,000 habitantes, según el censo general realizado en 1819, y su territorio estaba dividido a efectos administrativos en 4 partidos, cuyas capitales eran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Azua de Compostela y Santa Cruz de El Ceibo. La colonia fue recuperando lentamente parte del contingente de población que tenía a finales del siglo anterior, gracias al regreso de muchos de los que habían emigrado. En principio, las exportaciones se reducían a tabaco y ganado, para irse ampliando después a otros productos como madera, miel y aguardiente, que en su mayor parte se vendían a los ingleses, ya que estos habían obtenido unas condiciones muy ventajosas en un tratado comercial firmado por Sánchez Ramírez, a cambio de la ayuda que le proporcionaron en su lucha contra los franceses. Dicho tratado fue también el origen de la llegada a la isla de comerciantes ingleses que iniciaron una actividad importadora-exportadora que al cabo de los años constituiría uno de los principales elementos de la economía dominicana. La clase dominante había visto reducidos en gran medida sus efectivos como consecuencia de los cambios experimentados por la colonia a lo largo de los primeros años del siglo XIX. También las propiedades de dicho sector social, hatos, ingenios y haciendas principalmente, sufrieron diversas transformaciones que hicieron imposible la reconstrucción del antiguo sistema económico colonial. Aunque la ganadería continuaba siendo la principal actividad económica, había disminuido sensiblemente en términos cuantitativos y de comercio exterior, y había perdido su mercado principal, que era el de la parte occidental de la isla. Por otra parte, los nuevos renglones económicos de los cortes madereros y del cultivo del tabaco no habían alcanzado todavía un grado de desarrollo que les permitiera convertirse en una alternativa a la base tradicional de la economía dominicana. No obstante, siempre en opinión de Casá, en esta época se produjo la transición al predominio de nuevas relaciones de producción de la pequeña propiedad mercantil precapitalista. Junto a ella, el autor constata un notable desarrollo de la conciencia nacional, principalmente encarnada en un sector social que se estaba desarrollando entonces al calor de las nuevas relaciones de producción, la clase media o pequeña burguesía. Esta conciencia nacional se manifestó a través de una serie de luchas sociales contra la dominación colonial y contra la hegemonía socioeconómica y política de los esclavistas, aristócratas y ateros. Las autoridades españolas, a fin de estimular la actividad económica, suprimieron definitivamente los diezmos y las alcabalas
pero no lograron que llegase el antiguo situado de 300,000 pesos al año, procedente de las cajas reales de México y Caracas. Las únicas cantidades recibidas por el gobierno colonial en estos 12 años fueron dos partidas de 100,000 pesos de las rentas de la Lotería de La Habana. Primeros síntomas de descontento. En medio de esta situación de malestar social y económico, no es de extrañar que se produjesen algunos conatos revolucionarios para acabar con la dominación colonial española. Uno de los más conocidos es la llamada conspiración de los italianos, cuyos dirigentes estaban en contacto tanto con el sur del continente como con la república que Petión había instaurado en Haití. El nombre con el que se la conoce se debe a la presencia en el grupo de los conspiradores de un italiano llamado Pezzi. Junto a él hubo otros miembros relevantes de la conjura que eran también de origen extranjero, lo que parece indicar que, aunque este movimiento expresaba las aspiraciones sociales y políticas de un sector social emergente, su debilidad provocaba que la conciencia de sus intereses aparentemente estuviese encarnada en extranjeros, los cuales tenían un grado mayor de información de las teorías liberales y republicanas de entonces. El plan consistía en derribar el régimen colonial y declarar la independencia del país, pero la trama fue desvelada por uno de sus miembros. Algunos de los principales dirigentes de la frustrada insurrección fueron condenados a muerte y ejecutados en público como advertencia de lo que debían esperar quienes siguiesen su ejemplo o el de los demás revolucionarios del continente. No obstante, se produjeron algunos intentos más en esta dirección que fueron igualmente desarticulados en sus inicios. Uno de ellos estaba encabezado por otro extranjero, un cubano conocido como Don Fermín, lo que vendría a avalar la teoría de Casá acerca del escaso grado de desarrollo social, económico e ideológico de la pequeña burguesía criolla. Otra conspiración estuvo dirigida por un personaje de la alta sociedad colonial, quien se salvó por ello de ser condenado a muerte. En medio de ese clima de inestabilidad, en agosto de 1812, se descubrió una conspiración de otra clase. En este caso, estaba dirigida por un grupo de esclavos y libertos, cuyo objetivo era abolir la esclavitud y unir la colonia española a Haití. La denominada rebelión de Mendoza y Mojarra no consiguió al final sublevar los esclavos, pero se produjo el ataque a una hacienda y tras ello los principales responsables fueron capturados y ejecutados y descuartizados para escarmiento general. El origen de la insurrección está en los rumores que decían que el gobierno de la colonia tenía usurpada la libertad que las Cortes de Cádiz habían concedido a los esclavos. En 1820 el gobernador Quindelán dirigió una proclama a la población en la que explicaba claramente el contenido de la Constitución de 1812, a fin de evitar que vuelva a representarse la desgraciada escena del 29 de agosto del año pasado, de 1812, en que muchos libres y esclavos, seducidos por de los malos
o alucinados de las mismas falsas ideas de libertad y de igualdad, se atrevieron a perturbar el sosiego público. No hay duda que los beneficios de la Carta Constitucional van a ser copiosos, pero no por esto deja el esclavo de serlo, ni el hombre de color se pone de repente al nivel del ciudadano blanco. El Estado independiente de la parte española de Haití. En el año 1820 surgieron en Santo Domingo nuevos proyectos independentistas, fomentados en esta ocasión desde Haití. El presidente Jean-Pierre Boyer había sucedido a Pétion en 1818 y había logrado unificar el país al reincorporar la parte del territorio de la República después de que su rey Henry Christophe se suicidara. Paralelamente, un grupo de antiguos colonos franceses estaba conspirando en Francia y en Martinica para enviar un ejército contra el gobierno haitiano. El presidente Boyer conocía estos planes y por esta razón planeaba unificar la isla bajo un solo gobierno como una estrategia para preservar la independencia haitiana. De igual modo que en los tiempos de Toussaint Louverture. Con este fin, Boyer envió agentes a la parte oriental para incitar a los habitantes de las zonas cercanas a la frontera a declarar la independencia de la colonia frente a España y posteriormente unirse a la República de Haití. El grupo que secundó estas actividades subversivas llevadas a cabo cada vez más abiertamente estaba formado principalmente por gente de color y traficantes de ganado de la región noroeste, quienes siempre habían mantenido una relación muy estrecha con los haitianos debido al comercio existente entre ambos lados de la frontera. El 8 de noviembre de 1821 se produjo el primero de una serie de conatos revolucionarios que tuvieron lugar en diversos puntos de la frontera, como Dajabón y Montecristi, donde se fueron extendiendo hacia el sur y hacia el Cibao. Estos hechos alarmaron a la ciudad de Santo Domingo, a un grupo de criollos blancos y militares que se habían creado en torno a José Núñez de Cáceres, un importante funcionario de la administración colonial, con la intención de separarse de España para unirse a la Gran Colombia. Muchas personas de clase alta estaban descontentas con la situación que se vivía en la colonia, a consecuencia del estado de abandono en que la había mantenido España a lo largo de todo el período transcurrido desde la Reconquista. El 30 de mayo de 1814, Francia reconoció la soberanía española sobre Santo Domingo por medio del Tratado de París. Pero esta confirmación legal del dominio de facto que España ejercía no trajo consigo una mayor atención por parte de la metrópoli, que estaba muy ocupada en hacer frente a los movimientos emancipadores del continente. Así, una parte importante de la clase dominante terrateniente decidió apoyar activamente la independencia, aunque numerosos partidarios de dicha idea temían que ésta significase la unión con Haití, lo que supondría la abolición de la esclavitud y la pérdida de la hegemonía política y económica. Para impedir el avance del movimiento surgido en la zona fronteriza con el apoyo del gobierno haitiano, el grupo encabezado por Núñez de Cáceres se vio obligado a acelerar sus planes y declaró la independencia el 1 de diciembre de 1821, después de que el gobernador español Pascual del Real entregase el mando sin oponer resistencia.
Núñez de Cáceres se convirtió en presidente del nuevo Estado independiente de la parte española de Haití y rápidamente la Junta de Gobierno envió un emisario a Caracas para entrevistarse con Bolívar a fin de obtener su apoyo y exponerle su interés en incorporarse a la Gran Colombia. Pero su misión no tuvo éxito. El Libertador, que había recibido durante su estancia en Haití una importante ayuda material del presidente Petión a cambio de su promesa de liberar a los esclavos, no quiso o no pudo prestar apoyo de ningún tipo al nuevo Estado que acababa de nacer. Las nuevas autoridades expresaron los motivos de la independencia en una serie de manifestaciones como la Declaratoria de Independencia, en la que señalaban, entre otros, los siguientes agravios: ser fieles a la España, aguantar con una paciencia estúpida los desprecios de la España, no vivir, no moverse, no ser para nosotros, sino para la España, era todo y lo único en que hacíamos construir nuestra felicidad. Si hay todavía entre nosotros almas tan bajas y vendidas al servilismo que se atrevan a contradecir estas verdades de experiencia, vuelvan por un instante a sus fascinados ojos el espantoso estado de ruina y desolación en que yace sumida la parte española de la primada del Nuevo Mundo. El nuevo Estado tenía los días contados, ya que se enfrentaba en solitario a las pretensiones unificadoras de Haití, que contaba además con sus propios partidarios entre la población dominicana. Este primer ensayo de vida independiente se conoce en la historiografía con el nombre de la independencia efímera, y ya que duró tan solo algunas semanas. En Santo Domingo, bajo dominio haitiano entre 1822 y 1844. España no reaccionó ante la declaración de independencia de Santo Domingo, puesto que su antigua colonia no tenía la importancia suficiente para desviar su atención de la cada vez más preocupante evolución de los acontecimientos en el resto del continente, donde la situación de las fuerzas realistas no hacía sino empeorar día tras día. En cambio, el presidente de Haití se apresuró a dejar claras sus intenciones por medio de una carta que dirigió a Núñez de Cáceres el 11 de enero de 1822, en la que se expresaba en estos términos: desde la proclamación de la independencia jamás hemos entendido que la isla de Haití fuese divisible. Las calamidades sufridas por nuestra patria son las que han impedido que hasta ahora no se haya unificado todo el territorio. Espero encontrar en todas partes hermanos, amigos, hijos a quienes abrazar. No habrá empero obstáculo que sea capaz de detenerme. Después de recibir la carta de Boyer, el propio Núñez de Cáceres proclamó la integración de la parte oriental de la isla a la República de Haití, poniendo así fin al Estado que él mismo presidía. Poco después, Boyer cruzó la frontera al frente de un ejército para ocupar el antiguo territorio español, justificando su acción en el hecho de que numerosos movimientos surgidos en el Cibao, en la zona suroccidental, habían pedido la incorporación del país a Haití. Estos movimientos, como el de la Junta Popular de Santiago, se oponían al proyecto de Núñez de Cáceres porque mantuvo la esclavitud
y todos los privilegios de la aristocracia burocrática colonial en su constitución, ante lo cual las masas populares reaccionaron con energía. El 9 de febrero de 1822, Boyer entró en Santo Domingo con lo que comenzaba una nueva etapa para los dominicanos, que duraría hasta 1844. En este período de 22 años bajo dominio haitiano, fueron cercenadas las libertades individuales y se confiscaron las propiedades de aquellos que optaban por marcharse. Los bienes eclesiásticos fueron expropiados y pasaron a pertenecer al Estado, que clausuró la Universidad de Santo Tomás de Aquino y las iglesias, con excepción de la catedral. La esclavitud fue abolida legalmente, lo que perjudicó a los miembros de la clase dirigente que poseían esclavos, aunque en aquellas fechas estos no eran muy numerosos. Moya calcula un total de 3.000 esclavos y da una cifra de población para la antigua parte española de 80.000 habitantes en el momento de producirse la ocupación haitiana. El gobierno de Boyer adoptó además una serie de medidas especialmente impopulares entre los habitantes de la parte oriental de la isla, como por ejemplo la implantación de un régimen militar muy duro, en el que se estableció el servicio militar obligatorio, lo que provocó la emigración de un número importante de jóvenes, sobre todo de las clases altas. Otro de los cambios introducidos por el nuevo régimen consistía en la obligación de realizar todos los actos oficiales en francés y de redactar los documentos oficiales en esa lengua, algo a lo que la población de cultura española se resistía. En su intento por reducir el peso de dicho grupo demográfico, Boyer fomentó el establecimiento, principalmente en la zona de Samaná, de antiguos esclavos procedentes de Estados Unidos, aunque los resultados no fueron muy significativos. En el plano de la política económica, la actuación del gobierno haitiano tampoco le hizo ganar el favor de los habitantes de la antigua parte española, sino todo lo contrario. Boyer pretendió dar tierras que estaban sin explorar a familias haitianas, y para ello tenía que saber a quién pertenecía cada propiedad, por lo que obligó a sus propietarios a presentar los títulos que acreditasen sus derechos. En muchos casos esto no era posible y la población local se rebeló ante lo que consideraba un plan de las autoridades para arrebatarle las tierras. El malestar existente provocó en 1824 una conspiración conocida como de los Alcarrizos, que fue organizada por un grupo de ateros bajo la dirección de un sacerdote. En este frustrado movimiento, cuya finalidad era el regreso a la soberanía española, cabría ver el primer precedente de la tendencia anexionista. El declive de Boyer se debió principalmente a la mala situación económica del país, agravada por la deuda de 150 millones de francos contraída por Haití con